se aumenta la renta, la línea de restricción presupuestal, ¿cómo se mueve? Se desplaza hacia la derecha, de manera tangente, similar, si te das cuenta. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, en este punto, algo interesante que está sucediendo, lo normal que está sucediendo, ¿sí? Listo. Lo normal que está sucediendo. Cuando una persona está dispuesta a adquirir una determinada cantidad de un bien y de otro, en este caso de X1, 1 y de X2, 1, ¿sí? Y justamente a esta persona se le ha incrementado su renta, ¿sí? Entonces su línea de restricción presupuestal se desplaza hacia la mano derecha, como te has dado cuenta, ¿no? Se está desplazando equitativamente, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho sobre las preferencias monótonas es que las personas, lo normal es que empiecen, a medida que aumenta su renta, a adquirir más de ambos productos. Si tú te das cuenta, acá está X2 y X1, en este punto justamente donde aparece la línea, la curva de indiferencia, nos damos cuenta que la persona está incrementando su consumo de X2 y también está incrementando su consumo de X1. Cuando una persona se le incrementa su renta y los bienes que está consumiendo también se incrementan, a este tipo de personas les tenemos que decir que están consumiendo lo que se llaman bienes normales. ¿Sí? Bienes normales. ¿Sí? Lo normal es que cuando se incrementa la renta, se incrementa el consumo del bien. Mejor no le pongamos bien porque podría ser servicio. Ponemos mejor mercancía, porque aboga justamente productos y servicios. ¿Estamos bien hasta ahí? Algo sencillito. ¿Está bien? ¿Alguien no lo ha entendido? Gemma, ¿lo has entendido? ¿No? ¿Por qué te sientes tan atrás? Muy sencillo, gente. Mira, escúchame. ¿Sí? Muy sencillo. Habíamos tocado el caso justamente qué pasaría cuando a una persona se le incrementa la renta. En este caso, a la persona sí se le incrementó la renta. Su línea de restricción presupuestal se desplazaba hacia la derecha. ¿Lo ves? ¿Sí? Esta y esta son diferentes. Dos tiempos. Estamos haciendo un análisis estático comparativo. Fíjate. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que justamente en el primer tiempo la persona consume esta cantidad de X2 y esta cantidad de X1. ¿Sí? Antes de que se le subiera la renta está consumiendo estas cantidades. ¿Estamos bien? ¿Sí? A la persona le pagan más, le aumentan su sueldo, su salario, su jornal, su viático, lo que sea. Y la persona que no hace lo normal, lo que debería actuar normalmente es que incremente el consumo de ambos bienes, ¿no? Como en este caso. O de uno, sencillamente. O de uno. ¿Sí? Cuando sucede esto, cuando una persona, nosotros podemos aprender de un consumidor que se le ha incrementado la renta, gana más, y su consumo del bien también se incrementa, estos bienes o estas mercancías se les conocen como bienes normales. ¿Dónde se encuentra la curva de Engel? Porque esa es la respuesta, ¿cierto? Se encuentra en la unión, ¿sí? En la unión, ¿sí? Donde es tangente la curva de indiferencia con la línea de restricción presupuestal en este X' y en este X0. Por aquí entonces la curva de Engel debería pasar. ¿Sí? Esta es la llamada curva de Engel, o también llamada curva de renta. ¿Me han comprendido? ¿Me han comprendido? No te preocupes. Decíamos, ¿dónde se encuentra la curva de Engel? Empezamos justamente a hablar sobre la curva de Engel, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es un estudio comparativo, nada más. La persona estaba ganando acá, consumía estos productos de acuerdo a la curva de indiferencia. ¿Lo ves? ¿Sí? Acá está. Soy tu jefe, te pago más plata. Aumentar
tu renta, tangentemente, lo que debería ser normal. ¿Sí? Y lo que está pasando ahorita en este momento es que la persona conscientemente está comprando más del bien X2 y está también comprando más del bien X1. La curva de Y pasa justamente a través de este análisis comparativo, pasa solamente en los puntos donde es tangente la curva de indiferencia con la línea de restricción presupuestal. Entonces, entre este punto llamado X0 sub X superíndice 0 y X sub 1, ¿sí? Está pasando esta línea, o sea, yo estoy dibujándola después, dibujando esta línea, y esta línea se llama curva de Y. Lo que me está demostrando que tanto el bien X2 como el bien X1, ambos son bienes. ¿Por qué? Cada vez que incrementa su renta, incrementa sus ingresos. ¿Entendiste eso la estrella? ¿Sí? ¿Me han comprendido? ¿Sí todos? ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Un siguiente caso que nos está mostrando, ¿sí? Vemos justamente la línea de restricción presupuestal de la persona, vemos la curva de indiferencia, ¿sí? Y acá pasa algo interesante. La persona estaba consumiendo esta cantidad de X2, la que vamos a llamar 1, y esta cantidad de 1, ambos estamos refiriéndonos al tiempo cuando hablamos de esto sub. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero notamos justamente que le incrementan la renta, le han incrementado el ingreso a la persona, le estamos pagando más. Y la persona reacciona de esta manera. Fíjese, el bien X2 en este punto baja y en este punto aumenta. Entonces fíjese, acá ha caído el consumo X2, 2, y acá se está incrementando el consumo X1, 2. ¿Sí? Todo lo que está perdiendo lo está trasladando al consumo justamente en bien X1. De repente por preferencia, por gusto. ¿Sí? Nadie está diciendo por qué. Solamente vemos que ese cambio de comportamiento está sucediendo. ¿Sí? Pero uno de los bienes ha dejado de consumirlo, es decir, se le incrementó la renta, ¿sí? Pero en el caso del bien X2 cayó justamente la cantidad demandada. Sin embargo, eso no sucedió porque en el caso del bien X1 la cantidad demandada se incrementó. ¿Estamos bien? ¿Sí? Basándonos en nuestra primera experiencia, ¿a cuál de los dos se le puede denominar? Solamente a uno, solamente uno, no quiero que respondan todos. ¿A cuál de los dos se le puede llamar bien normal? Porque habíamos dicho, todos aquellos que son bienes normales es porque al incrementarse la renta, se incrementa su consumo. ¿Cuál de los dos es un bien normal? ¿Todos están de acuerdo con su compañero? ¿X1 es un bien normal? ¿Sí? Ahora empieza la discusión, ¿no es cierto? Si el bien X1 se convierte en un bien normal, ¿qué pasó con el bien X2? Y es que ya no se está cumpliendo la regla. Cuando se aumentó la renta, disminuyó su consumo. Para este caso, para los bienes que le suceda esto, son bienes llamados. En este caso en especial, lo que está haciendo, y como ambos bienes son sustitutos, ¿sí? Como ambos bienes son sustitutos, es comprensible, Uno de ellos ya le está pareciendo que ya no está a su nivel de cliente. Él ha dibujado una curva así, pero en realidad debería ser así. Y esta sería la curva de o curva también de renta cruz. ¿Me han comprendido? Entonces hemos aprendido que hay otra clasificación de bienes, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la curva de demanda. Y notamos justamente por primera vez que aquellos bienes, cuando se les incrementa la renta y se les incrementa el consumo, debemos decirlos que son normales. Es decir, la persona va a seguir consumiéndolo en su rutina, periódicamente, no va a dejar de consumirlo porque le gusta. ¿Sí? Lo que estamos notando ahora en este momento es que cuando la persona se le ha subido su renta, ¿no? Ya uno de los bienes como que lo está residenciando. No es para mí.
tengo más plata. Ya no, con este bien tengo que empezar a dejar de comprar. No me parece que sea para mí. Recuerden el ejemplo de las patitas, ¿no? De pollo y la menudencia, cuando le decíamos que el profesor Wilson Torres, ¿no? Se le subía arriba. Primero consumía patitas y menudencia y de pronto ya el lomo, pechuga. ¿Está bien? ¿Se ha comprendido? ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender justamente. Nosotros estudiamos a los clientes y una de las cosas parece importantes. Nosotros siempre pensamos, vamos a manipularlo por el precio. Pero acá te das cuenta que no tiene a veces que ver el precio. A veces seguimos vendiendo a la persona el mismo producto y pensamos que por el producto y por el precio que le estamos ofreciendo va a seguir consumiendo, ¿no? Y empieza a haber una diferencia, una disparidad, ¿no? Hay clientes que cuando se les sube la renta prácticamente dejan de comprar nuestros productos, porque están empezando a pensar, a consumir por su gusto y preferencia productos en un nivel superior. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Vamos al siguiente. Ya, espérenme un ratito, pero no se me desesperen. Ya sé que están listos ahorita para salir a correr a otro lado. Ya. Ay, profe, ¿dónde? No lo sé. Casita nomás. Veo ojos, pero no sé lo que van a hacer. Ya, bueno, vamos. Veamos entonces. Dada esta explicación, entonces empezamos a jugar con los diferentes tipos de productos. ¿Sí? Se les incrementa, fíjense, ¿cómo sucede con los bienes normales? Se les incrementa la renta, ¿sí? Como hemos aprendido, se les incrementa la renta y se incrementa el consumo del bien, ¿no? Acá está la renta, también se incrementa la renta, se incrementa el consumo, bienes normales. En este punto, ¿cómo funciona la curva de Elliott? Se le incrementa la renta y baja el consumo. Bien. Puede existir la posibilidad que para algunos bienes, ¿no? Uno, a medida que se le incrementa la renta, empiezan a consumir como locos, como si nunca hubieran comprado bienes de primera necesidad. Suele suceder con algunos de nosotros. No tenemos ni para comer y de pronto empezamos a ganar plata y empezamos a llenar la alacena. Y a veces puede llegar a tocarnos, ¿no? Que empezamos a ganar ya pisamos huevos, ¿ya? Ya nos queremos ya lo máximo. Mi amor, vámonos al restaurante. Oh, pero la cena está llena, el refrigerador está lleno. Sí, no, te vamos a comer al restaurante. Entonces, mira, fíjense cómo se convierte en bien normal. ¿No? Y acuérdate que sigue tu renta, ¿no? Es un bien IFE. Y la renta sigue incrementándose, ¿ah? Puede suceder, en este caso de los bienes normales inferiores, puede suceder en los bienes de primera necesidad, es lo que quiero explicarles, ¿no? ¿Cómo puede suceder? Pero en el caso de los bienes de lujo no sucede eso. Los bienes de lujo significan estatus, ¿sí? A medida que sube la renta, caramba, te me vuelves más exquisito, más cosas compras. ¿Sigues comprando? ¿Sigues vendiendo? Sigues comprando. Es estatus. Es estatus. Utilizamos los bienes como producto que va a establecer una jerarquía, un nivel de interesante. A medida que sube la renta, sube. Finalmente, no se desesperen. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejemplo de Isaac y su compañero que se iban a las fiestas, ¿no es cierto? Ya, entonces sí, profe. Mañana. Bueno, acá aparece una situación en la que nosotros hablamos de las preferencias homotéticas. ¿Qué significan las preferencias homotéticas? Es algo muy sencillo, ¿no? Fíjense en la línea de restricción presupuestal, hay como 3 líneas de restricción presupuestal. ¿Lo está viendo usted? ¿Sí? 3 líneas, 1, 2 y 3 líneas, ¿sí? Pero para la persona, dentro de 2 diferentes bienes, que son sustitutos, usted se da cuenta, ¿sí? La persona siempre, a medida que se le incrementa la renta, ¿sí? Mantiene el consumo de ambos creciendo, ¿no es cierto? Lo interesante de las preferencias homotéticas es que si la persona no llegara a encontrar la cuantía o la combinación de ese bien,
Tiene sustitutos. Claro, que no son los que satisfacen. No son los que satisfacen al nivel máximo la optimización del consumidor. ¿Sí? Pero tiene sustitutos. ¿No? Tiene sustitutos que de alguna manera van a cumplir con, por lo menos, desvanecerlo. Vamos al ejemplo para que ustedes se recuerden, ¿no? Van a comprar determinada cantidad de cristal y de pilsen. ¿Está bien? ¿Sí? No encuentran pilsen, ¿no? No encuentran pilsen, no encuentran cristal. Ah, ya, perfecto. Ellos pueden aceptar. No. Tendría que ser lo mismo. Ustedes date cuenta. Acá cristal y pilsen. Entonces vemos que justamente uno de ellos no encuentra de repente cristal, ¿no? Ah, entonces sustituyen cristal y compra más pilsen. Y a medida que sube su renta, mantienen este tipo de preferencias. Siempre dos opciones de consumo. Es interesante, ¿no? O podría ser carne, podría ser pescado. Anda, cómprame pollo, anda, cómprame carne, ¿no? Cómprame tal cantidad. Pero si no encuentro, pues hay una segunda opción. ¿Sí? Sí. Cuando aparece en esa segunda opción es lo que se conoce como preferencias homotéticas. Preferencias homo. ¿Sí? Y para terminar, para ellos, ¿sí? Dejamos las preferencias homotéticas, dejamos justamente la curva de Engel y ahora ya no nos interesa la curva de renta consumo. Ahora vamos por la curva de precio-consumo. ¿Sí? Precio-consumo o curva oferta-precio, también se le puede conocer. Representa las combinaciones óptimas de bienes obtenidas suponiendo alteraciones de uno de los precios. ¿Y qué nos da a entender justamente acá el cliente? Perdón, el autor, ¿sí? Lo normal en los clientes, como hemos estado descubriendo, es que a medida que el precio de uno de los bienes va cayendo, la persona lo que debe hacer, lo normal, es consumir más de ese bien, ¿sí? Entonces justamente acá vemos justamente la opción, no sé si se dará cuenta, voy a dibujarlo acá. A ver, presten atención, ¿sí? Dos cositas nomás, dos ejemplos, este y el otro, y terminamos. Y se va. ¿Sí? Fíjense. La persona está consumiendo de un bien X2 y un bien X1. ¿Está bien? ¿Estamos viendo? En este caso especial ya no jugamos con la renta, jugamos con el precio. ¿Sí? Ahora, ¿qué está sucediendo? En este caso en especial, ¿de cuál de los dos está cayendo el precio? Fíjense bien. Acá está la línea de restricción presupuestal 0 y acá está la 1. Y acá está el punto, ¿no es cierto? ¿De cuál de los dos está cayendo el consumo? X2. Perdón, el precio. X2. X1, porque se está expandiendo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, fíjense, perdón, no me estoy confundiendo, estoy haciendo mal. ¿Ya? Estoy haciendo mal. Estamos por acá. Disculpen. Que cuando ustedes están desesperados, yo tengo que enseñarles rápido. ¿Ya? Y acá está mal, acá sería 0, 0. Entonces, cae el precio del bien X1. El consumidor reacciona con el pivoteo. Esto se llama pivoteo, lo hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, la línea de restricción presupuestal se desplaza. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el consumidor? Al momento de desplazarse, fíjense lo que está sucediendo. Debería ser hasta por allá, pero se está haciendo normal. Está mal dibujado. ¿Sí? El consumidor lo que hace es disminuir el consumo del bien X2, ¿sí? Y aumentar el consumo del bien X1. Entonces, en el comportamiento normal del consumidor, cada vez que nosotros apliquemos una estrategia de disminución del precio, lo que debe hacer el consumidor es aumentar la cantidad demandada del bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Está mal dibujado, yo estoy de acuerdo. Está mal dibujado. ¿Sí?
A estos tipos de bienes, ahí estamos bien, Gifford, con razón. ¿Por qué puesto el mismo? Creo que se lo Acá se me han confundido los cuadros. ¿Sí? Disculpe. No, María. Soy ya la próxima vez. Ya esta hora ya. Sí, lo sé. Quedemos con dos cosas nada más, ¿sí? Como condición. Ya los gráficos los veremos en la próxima clase. Y acuérdense bien, ¿sí? Si disminuye el precio, debe aumentar la cantidad demandada. Esos bienes ya no se llaman bienes normales. En la curva de precio-consumo se llama bien ordinario. Baja ¿Bien? el precio, sube la Cuando cantidad de bajamos demanda. el precio, sube el consumo, el bien se llama ordinario. Es un bien que va a comprarlo siempre. Para él es lo normal. Ordinario significa lo normal. ¿Sí? Pero nosotros le ponemos para no confundirlo con la curva de Ito. Y aprendíamos justamente ya en clases pasadas que cuando se disminuye el precio y lastimosamente cae la cantidad demandada, Bien Gifford. se llama bien Gifford. No lo puse, está. Ahí está, bien Gifford. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, el fin de semana, Richard, yo voy a llegar, voy a tratar de acordarme, porque llego como a las 2.